Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Espero como siempre que estéis de lo mejor. Yo os doy la bienvenida un día más a mi canal, al Reino de Ragnar. Y bueno, hoy vamos a hablar de una película, ¿no? La cual va a dar paso a que hable yo dentro del canal de, vamos a llamarlo, esta saga de películas, ¿no? Protagonizadas por la gran leyenda del cine y sobre todo de las artes marciales como fue Bruce Lee. Y hoy vamos a empezar hablando por la película con la cual debutó y se convirtió en una gran estrella como fue esta The Big Boss, o como en España se le conoció como Karate a muerte en Bangkok. Así que como siempre le vamos a dar mucha caña a esta review. Pues bueno, The Big Boss es una película del año 1971, ¿vale? Dirigida por Lo Wei. Este director de alguna manera también dirigió a posteriori, ya cuando hablemos de esta película ya la hablamos más en profundidad, pero también dirigió Puño de Furia, ¿no? Fist of Fury, al año siguiente, o el mismo año, no, fue al año siguiente, en el 72, dirigió también esa película. Y bueno, esta película está protagonizada, como ya he dicho, por la gran leyenda, uno de mis grandes ídolos, como es el pequeño dragón Bruce Lee, ¿no? La gran leyenda de las artes marciales, fundador del Jeet Kune Do, ¿no? De este arte marcial que él creó y, bueno, también escribió un libro acerca de ello. No, pues en el 71 haría esta película que él directamente lo lanzaría, lo catapultaría como la gran estrella y leyenda que se ha convertido hoy en día, ¿no? Después hacer otras 3 películas, ¿no? Y que posteriormente, pues moriría en esas lamentables condiciones, o extraña para algunas personas condiciones, ¿no? Que fue por un edema cerebral, si mal no recuerdo, pero bueno, hay varias teorías acerca de su muerte, ¿no? Yo al respecto también hice un vídeo que lo dejaré por aquí arriba, ¿no? Que fue el primero de la sección de Cuéntame Más, ¿no? Que va sobre la maldición de los Lee, lo titulé así. Y que bueno, aquí arriba os lo dejaré, porque de verdad la vida de este hombre es muy interesante de analizar y de estudiar. Y bueno, pues eso, en 1971 le dan la gran oportunidad de hacer esta película, ¿no? Realmente firmó un contrato con Raymond Chow, con un productor de Hong Kong, ¿no? Con él hacer 3 películas, o con su productora. Una era esta, la primera, la segunda fue Puños de Furia, y la tercera fue El Furor del Dragón, o Way of the Dragon, ¿no? Esa que pasa en Italia, que también ya la analizaremos aquí en el canal. Pues él tuvo ese contrato por 3 películas, ¿no? Y bueno, Bruce Lee, ya sabe, en aquella época, realmente, él ya era conocido, ¿vale? En el mundo de las artes marciales ahí en Los Ángeles, donde él vivía, ¿no? Ya tenía un renombre, ¿no? Porque había aparecido en alguna que otra serie como The Green Hornet, por ejemplo. Y ya su nombre ya sonaba por ahí, ¿no? De haber entrenado a según qué persona, de haber que tener su gimnasio, de tal y esto lo otro, de haber hecho algo de ruido. Pero realmente no había hecho ni un gran papel, ni nada y esto lo otro. Y poco antes de esta película había tenido su famosa lesión, ¿no? Que fue haciendo pesas. Y él se dio de alguna manera, dijo, bueno, hasta aquí he llegado, yo he tenido la lesión. Pero luego le llegó la gran oportunidad de hacer esta película en el 71. Y bueno, ¿quién le diría que la acabaría convirtiendo en una gran estrella mundial después de su estreno en Hong Kong, ¿no? Que esta película realmente fue en su día la más taquillera de Hong Kong en su día, luego superada por su predecesora como Fist of Fury, ¿no? Pues tuvo una enorme acogida y un grandísimo éxito esta película cuando se estrenó, ¿no? Y eso lo acabaría convirtiendo en la gran leyenda que es hoy en día, después de hacer varias películas también. Y bueno, hablando un poco de la sinopsis, aquí tenemos la historia de Cheng, ¿no? Que está interpretada por Bruce Lee, que con su tío, ¿no? Va de China a trabajar a Tailandia, ¿no? Y bueno, en Tailandia también tiene a sus primos, a varios familiares suyos, ¿no? Y bueno, ahí en Tailandia acaba trabajando en una especie de refinería de hielo, esto que hacen hielos, bloques de hielo y cosas así, ¿no? Una fábrica de estas. Acaba trabajando ahí, ¿no? Y después de un accidente que tiene él, pues se le acaba cayendo un bloque de hielo, y de ese bloque de hielo sale droga, ¿no? Sale cocaína. De alguna manera, el jefe de esa fábrica o refinería, pues tiene otros negocios que no solo el hielo, de alguna manera, ¿no? Pues digamos que tiene con drogas o lo que sea. Total, que 2 primos de Bruce Lee ven esa droga, son los únicos que la ven. Y un día el jefe de ellos los invita, le dice, oye, mira, para silenciarlos, los compra un poco, mira, os pago tal, os meto en este sitio a hacer tal y esto lo otro, a llevar estas cuentas, tal, para de alguna manera teneros callados. ¿Qué pasa? Que estos primos de Lee no aceptan, dice, no hace falta, nosotros no decimos nada, no sé qué, no sé cuánto, dice. Ah, vale. Total, que el jefe al instante los manda a matar, ¿no? Para que no se vayan de la lengua. Total, que al desaparecer estos primos de Cheng, ¿no? El resto de los familiares van a pedir explicaciones al jefe, ¿no? A su casa, de qué ha pasado con ellos y tal. Acaban descubriendo que el jefe este se los acabó cargando, y acaban cargándose al resto de los familiares de Cheng, ¿no? De tanto los que van a pedirle explicaciones como a su casa directamente, ¿no?
Y de ahí Chen, pues él personalmente acabará llevando una especie de venganza en nombre de su familia que ha sido asesinada por este gran jefe de la refinería, que al fin y al cabo acaba convirtiéndose en una especie de jefe mafioso, ¿no? Porque acaba traficando con drogas, tiene por ahí prostitución también y tal, y esto y lo otro. Y Bruce Lee pues se acaba cargando a todos, ¿no? Porque Bruce Lee es una película de Bruce Lee y hay que cargárselos a todos a mamporrazo limpio, ¿no? Y un poco ese sería la sinopsis de la película. Es curioso, ¿no? Porque las pelis de Bruce Lee, a pesar de que las queramos valorar en demasía, realmente no son... a ver, los guiones, excepto en dos películas, que a ver, yo reconozco que el guión está bastante más currado y a mí me gustan mucho. Una de mis favoritas es Enter the Dragon, ¿no? Operación Dragón. Puños de Furia está muy bien y está entre las favoritas de los fans. Pero, por ejemplo, hay dos guiones, por ejemplo, la del Way of the Dragon, ¿no? Que sea que pasa en Roma o esta. Los guiones dejan bastante que desear, con según qué situaciones, ¿no? Pero realmente lo que importa de estas películas, y ya lo decían en la época, gente del momento que iba a ver las películas, era... Yo quiero ir a ver a Bruce Lee dar hostias. O sea, es hipnótico, es eléctrico, como decían, ¿no? Realmente la película, la trama, queda en un tercer plano. La gente quiere ir a ver a Bruce Lee porque... Eso no se había visto en cines prácticamente estadounidenses en la época. El papel del chino en aquella época era el papel de... Lo que hacía el chino era el gracioso, eran papeles muy racistas para la época. Y Bruce Lee iba a cambiar todo eso, toda esa perspectiva de los chinos, ¿no? Que tenían una cultura de miles de años, aquí nos estaban tratando como verdaderos ciudadanos de tercera, ¿no? Y Bruce Lee pues daba esa imagen actoral, daba esa potencia, daba ese aspecto a la hora de pelear, esas artes marciales que en el cine nunca se habían visto y la gente se quedaba flipando y la trama quedaba en un tercer puesto a pesar de que los guiones pues dejaban bastante que desear, ¿no? Sobre todo en dos películas como esta o como The Way of the Dragon, ¿no? Pero realmente es eso, uno lo que va a ver en las películas de Bruce Lee es a Bruce Lee como tal, a dar hostias porque es hipnótico, ¿no? Y bueno, la película tiene alguna que otra curiosidad por ahí también, entre ellas que la filmación en Tailandia se ve que infrahumana, también por la época, por el lugar y porque la película costó muy poco dinero, es una película realmente muy barata, y más viniendo de ese tipo de productoras en la época, pues obviamente las condiciones eran infrahumanas de trabajo, ¿no? Bruce Lee, por ejemplo, si veis la película detenidamente, veis que Bruce Lee va escayolado en un dedo. Pues esa escayola es porque Bruce Lee se cortó filmando la película, ¿no? Se cortó el dedo y ahí Yo nunca le di mucha importancia, pero leyendo por ahí, hostia, me hizo gracia, ¿no? Bueno, de alguna manera, ¿no? Porque se le ve así con el dedo escayolado y es porque Bruce Lee se cortó, entre muchas otras cosas, porque también se torció el tobillo, se hizo un montón de historias, ¿no? Bruce Lee filmando las escenas de pelea y de la película, para que veáis que las condiciones de trabajo eran realmente duras en aquella época. Además de que la película estuvo recortado varias veces a la hora de su estreno, porque la película... tanto para ser el país que es y la época, la película era realmente violenta en su época, ¿no? Realmente y técnicamente cortaron muchas partes del guión, ¿no? Una de las cosas que cortaron fue que, por ejemplo, cuando Bruce Lee va a la refinería, ¿no? De noche y descubre que están todos los cuerpos de sus familiares ahí puestos en el hielo, ¿no? Ahí petrificados en el hielo para de alguna manera después deshacerse de los cuerpos, pues en materiales así cortados. Se veía como destripaban los cuerpos, los tiraban y todo esto, pero ahí dijeron, ahí ya sé cómo son las empresas, las multinacionales de esos países y tal, y esto y lo otro, que no quieren, según qué cosas salgan en pantalla o verse que no sean demasiado violentas, pues todo eso lo cortaron del montaje final. Y aún así la película tuvo muchas críticas porque en su época y por el país era muy violenta y visualmente hablando, ¿no? Y es curioso lo que hacían también estas películas de Bruce Lee concretamente, que esto se ve a posteriori en el resto de películas, cómo iban rehusando los actores que aparecían en las películas anteriores, pero obviamente haciendo de otros personajes totalmente distintos, pero eran los mismos actores, ¿no? Pero bueno, por cosas del presupuesto o por cosas del contrato que tenían con la productora, porque tenían que salir en el resto de películas, y es bastante curioso, ¿no? Y bueno, la película realmente, ya os digo, aquí... obviamente a la película les han pasado los años, es una película barata y de la época, de principios de los 70, obviamente a todas las películas de Bruce Lee les han pasado los años, pero es que es eso, es ver a Bruce Lee metiendo cates, metiendo hostias, y son películas que han influenciado seguramente a muchos de vosotros que me estaréis viendo, a la hora de practicar artes marciales, a la hora de hacer esto y lo otro. Bueno, y esta película tiene grandes peleas como la pelea final contra el gran jefe o la pelea en la refinería tan violenta para la época, ¿no? Ahí cuando descubre los cuerpos, ¿no? Esa pelea que tiene, ¿no?
que de alguna manera lo mezcla con toques cómicos, de ahí que el guión no lo tengáis que ver en demasía, porque hay, por ejemplo, hay un momento en que a uno le pega Bruce Lee le pega un puñetazo a uno dentro de la película, ¿no? Está en la pared así, le pega un puñetazo y se queda la marca en la pared se va para atrás y se queda la marca del tío, como en los dibujos animados, ¿no? Por eso digo que los guiones dan, según qué película de Bruce Lee, dejan bastante que desear, pero es eso, es ver a Bruce Lee metiendo hostias a diestro y siniestro, que al fin y al cabo es lo que a todos nos gusta, ¿no? Y nada, si te ha gustado la review, dejar un buen like, que ya sabes que eso nunca hace daño. Suscríbete si quieres ver más contenido como este, más vídeos así. Recuerda que puedes compartir el canal con tus amigos, familiares o conocidos si les gustan los videojuegos, el anime, el cine, las curiosidades y un largo etcétera. Están más que invitados a pasarse por el canal y si lo desean, ya de paso, a suscribirse. Y lo dicho, muchas gracias por estar ahí detrás viéndome y nos vemos en el siguiente vídeo, que como siempre digo, espero que sea hasta dentro de muy poquito. Nos vemos y chao.